Gracias por estar con nosotros nuevamente en una emisión más de Reporte Jalisco y en esta ocasión nos encontramos con el gobernador del estado de Puebla, me refiero al licenciado Rafael Moreno Valle. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Nadia, un privilegio poder estar aquí en Jalisco y muy contento de haber participado en la Feria Internacional del Libro que celebra su 30 aniversario. Bien, usted en poco tiempo ya dejará la gobernatura en su entidad. ¿Nos puede decir un balance de cómo le ha ido? Mira, Nadia, siempre uno tiende a ser poco objetivo o digamos muy generoso en términos de una autoevaluación. Por lo tanto, yo no tomo nunca con seriedad ninguna cifra que sea de mi propia administración. Únicamente me enfoco en indicadores autónomos, independientes y externos para garantizar que sean creíbles. Y en este sentido, yo me fijé un proyecto de gran visión y largo alcance, porque Puebla estaba desgraciadamente en una circunstancia muy triste. Recuerda que mi antecesor fue Mario Marín, el gober precioso. Entonces nos dejaron deuda, nos dejaron corrupción, nos dejaron empresas saliendo del Estado como Volkswagen, que después de 4 décadas en la entidad se había ido a invertir $500 millones a Silao, Guanajuato, para la fábrica de motores antes de que yo llegara al gobierno. Nos dejaron en los últimos lugares en calidad educativa, en acceso a servicios de salud, en el primer lugar en mortalidad infantil a nivel nacional. Todo en una circunstancia extraordinariamente compleja, y tuvimos que trabajar primero para recuperar el orgullo de ser poblanos, porque antes salíamos y lo único que nos decían eran burlas y ofensas vinculadas con el escándalo que había presenciado el exgobernador. Hoy afortunadamente Puebla está a la vanguardia y te daré algunos datos en términos de inversiones y generación de empleos. Hemos logrado traer más inversión que nunca antes en la historia de Puebla, con empresas como Audi, que es la primera fábrica de vehículos de lujo que se instala en nuestro país, es decir, se generan empleos de largo plazo, pero además bien pagados. Volkswagen ha vuelto a invertir en Puebla $750 millones para fabricar el nuevo Golf, y ahora está invirtiendo $1,100 millones, y antes de terminar mi gestión voy a inaugurar la nueva planta de Tijuana en Puebla. ¿Y esto qué se traduce en términos de empleos? Que en 5 años, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por eso digo que siempre usamos fuentes autónomas e independientes, hemos creado más empleos que en los 13 años anteriores a mi gobierno. Y yo, por supuesto, siempre he partido de la premisa de que la mejor forma de combatir la pobreza es generando riqueza, no darle el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar. Y según Coneval, que como sabes es el organismo autónomo e independiente que mide la pobreza en nuestro país, Puebla mejoró en los 7 indicadores que mide a nivel nacional. En 4 de ellos fuimos el primer lugar, en 4 de 7. En todos subimos, pero en 4 de 7 mejor que nadie. Y por supuesto, vale la pena traducir las cifras a ciudadanos, a personas. 92 personas diarias dejaron la pobreza extrema durante mi gestión. Y por otro lado, si nos vamos al tema de salud, éramos el lugar 29 en afiliación al Seguro Popular, hoy tenemos cobertura universal de salud. Es uno de los rubros donde Coneval nos ubicó en primer lugar. Había un abasto de medicamentos del 50%, hoy tenemos el 98%. Mejoramos o redujimos 32% la mortalidad infantil, y eso implica que muchos niños que si hubiéramos seguido como íbamos hubieran muerto, hoy están con nosotros. En materia educativa, invertimos más en infraestructura educativa en 5 años que en los 12 años anteriores, por supuesto, en pesos constantes, es decir, quitando el efecto inflacionario, porque si no, pues no sería una comparación adecuada. Pero lo más importante, en términos de calidad educativa, gracias al trabajo conjunto, coordinado con el magisterio, con el gobierno federal, con los municipios, logramos pasar del lugar 24 en la prueba enlace en matemáticas al inicio de mi gobierno, que ahora es la prueba Planea, al primer lugar nacional, y le dieron resultados hace un par de semanas, y del lugar 23 en español al segundo lugar nacional. El año pasado Puebla fue segundo en matemáticas y primero en español. Este año en la prueba Planea
primero en matemáticas, segundo en español, pero cuando vienes del 23 y 24, pues muestras, Nadia, que sí es posible cambiar un estado como necesitamos cambiar al país. ¿Qué va a hacer Moreno Valle después de que termine su administración? Pues yo espero, Nadia, que por esa pregunta no te vaya a sancionar el INE ni a mí, pero considero también que tú estás cumpliendo con el derecho que te da en cualquier democracia la libertad de expresión a cumplir con tu función como periodista, y en ese sentido yo también como ciudadano, por supuesto, me parece que tengo la posibilidad de contestar con toda transparencia y que sí tengo aspiraciones y que por supuesto en el marco de la ley y en los tiempos que se marquen por parte de mi partido y con los métodos que se definan, porque hay que estar conscientes de que ni siquiera ha empezado el proceso electoral, falta mucho para que esto inicie, pero que estaré yo recorriendo el país, fundamentalmente cumpliendo con mi función de presidente de la Comisión Política del PAN, compartiendo la experiencia de Puebla, porque a veces lo que dicen otros partidos es que el PAN no sabe gobernar, que el PAN no tiene experiencia. Pues quiero demostrar con resultados, con indicadores, que sí podemos en el PAN ser sinónimo de buenos gobiernos honestos, eficientes y cercanos a la gente. Usted es un economista, usted por supuesto que conoce esta materia. ¿Cómo ve el panorama para México en el 2017? Mira, Nadia, muy complicado. Creo que el primer paso para resolver un problema siempre es reconocer su existencia. Yo podría decirte, no, pues mira, no va a estar mal, veo las cosas relativamente bien. No es la realidad. Creo que hay que ver los indicadores macroeconómicos y entender el impacto que tiene eso en la economía familiar. La inflación está a la alza. La deuda pública federal ha venido creciendo, ya superó el 50% del Producto Interno Bruto Nacional. Las proyecciones de crecimiento económico van a la baja. Las proyecciones de inversión privada en nuestro país van a la baja. El tipo de cambio está disparado, nuestra moneda está más devaluada que nunca antes en su historia. Y como si eso fuera poco, tenemos una amenaza enorme con la situación que se vive en los Estados Unidos, en donde el presidente electo ha estado señalando insistentemente que va a transitar de la apertura comercial que hoy tenemos con el NAFTA a un esquema de mayor protección para los Estados Unidos, entendiendo además que 80% de las exportaciones de productos mexicanos van precisamente a la Unión Americana y que representan un superávit en la balanza comercial de 121,000 millones de dólares. Es el tamaño del reto que tenemos en materia económica, un precio del petróleo que si bien se ha ido estabilizando y compensando está muy por debajo del promedio que tuvo el año pasado, que eso representa otro ingreso público importante, una reforma fiscal, porque no la considero hacendaria, que ha inhibido la inversión y la creación de empleos. Entonces, yo sí, francamente, considero que hay un enorme reto para el país y veo con preocupación que no estamos actuando. A mí me gustaría ver otro tipo de dinámica. Yo vivía en Estados Unidos cuando se aprobó el NAFTA. Acaba de entrar a un banco, Dresdner Kleinwert Benson, del que después llegué a ser vicepresidente para América Latina. Y recuerdo que había una estrategia integral del gobierno mexicano muy bien planteada. Prendías la tele, había spots de México muy positivos, te daban ganas a los americanos de venir a visitar, conocías la riqueza, conocías el potencial, spots de radio, abrías un periódico y habría artículos positivos de México y de la apertura comercial, una revista, igual. En cambio ahora, ve a los Estados Unidos, tú prendes la televisión y lo puedes ver a través de las redes y de lo único que se habla es de inseguridad y de corrupción. Ese es un tema que debemos atender en términos de una estrategia mediática, pero tiene que estar acompañada de una estrategia comercial y política. En aquel tiempo había cabilderos republicanos y demócratas trabajando para el gobierno mexicano. Tenías a las empresas americanas con inversiones en nuestro país que estaban operando y que los trabajadores le mandaban cartas a los diputados y a los senadores diciendo, por favor, apruebe el tratado, es muy benéfico. Tenías una vinculación muy estrecha con los funcionarios del gobierno americano por parte
de funcionarios mexicanos, de empresarios, y se hacía todo un trabajo para lograr los votos en las cámaras y generar la percepción ante la ciudadanía. Hoy no se está haciendo. Creo que se tendría que repetir ese ejercicio con mucha intensidad y, por supuesto, tomando en cuenta ahora las redes sociales, pero adicionalmente aprovechar lo que es la integración económica, que en aquel tiempo no se había previsto, no se había dimensionado. Hoy prácticamente en cualquier producto ves integración. Si tú vas a Detroit, Michigan, a la planta de Ford que exporta coches a otros países, vas a encontrar que ese vehículo tiene muchos componentes mexicanos. Entonces, si el presidente electo de Estados Unidos cobrara aranceles, es decir, impuestos elevados a las autopartes hechas en México, estaría subiendo de manera inmediata el costo de producción del coche hecho en Estados Unidos, y eso lo sacaría del mercado. Ya no podría exportar. Entonces, en vez de que esté atrayendo más inversiones y generando empleos, se estarían cerrando plantas en México, pero también en su país. Creo que debemos tener esa información. A mí que me gustaría ver que en todos los casos, en todas las empresas y en todas las industrias estén haciendo este tipo de ejercicios para llegar con datos duros, concretos, a decir, a ver, no puedes subir los impuestos. A mí me gustaría ver que todas las empresas que se benefician de la integración comercial con México estuvieran ya actuando en este momento en favor de mantener el Tratado de Libre Comercio, de buscar las modificaciones mínimas. Obviamente hay temas de patentes, hay temas de nuevas tecnologías que no estaban considerados en el 94, que podrían actualizarse, pero yo veo eso con mucha preocupación. Y por si fuera poco, tenemos las remesas que representan 25 millones de dólares al año para México en las comunidades más pobres y más de 5 millones de mexicanos que viven en la Unión Americana de manera irregular. Finalmente, señor gobernador, un mensaje para nuestros lectores, más de 6 millones de lectores en 7 publicaciones. Pues no puedo evitar aprovechar esta oportunidad para invitarlos a Puebla, que sepan que mi estado tiene mucho que ofrecer: historia, cultura, tradiciones, por supuesto una gastronomía reconocida a nivel internacional. Ahora que tendremos pronto unos días de asueto por las vacaciones decembrinas, por la temporada de estar con la familia, pues cuando vemos el tipo de cambio, seguramente muchos que en algún momento hubieran pensado ir a los Estados Unidos pueden reconsiderar, y México tiene mucho que ofrecer. Los invito a Puebla. Recuerden que hay vuelo directo de Guadalajara a Puebla. Ojalá nos den la oportunidad de recibirlos. En exclusiva para Reporte Jalisco.